Bienvenidos a nuestro canal Conocimiento Bíblico 360. Nos alegra tenerte aquí para explorar el libro de Números, donde descubriremos juntos las historias de fe y desafíos del pueblo de Israel en el desierto. Sumérgete en cada capítulo, reflexiona sobre sus enseñanzas y aplícalas a tu vida. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle me gusta, dejar tus comentarios y compartir con tus amigos. Gracias por acompañarnos en esta aventura espiritual. Ahora comencemos. En el vasto desierto de la península del Sinaí, durante un periodo que abarcó 40 años, el pueblo judío emprendió un viaje épico bajo la guía de Moisés, su líder y profeta. Este viaje, lleno de pruebas y tribulaciones, está detalladamente narrado en el cuarto libro del Antiguo Testamento, conocido como el Libro de Números. Este texto sagrado, también llamado el Libro de Moisés, forma parte esencial de la Torá, la colección de 5 libros fundamentales para la tradición judía. El libro, atribuido tradicionalmente a Moisés, fue escrito para la nación israelita durante su largo peregrinaje desde Egipto hasta la entrada a la tierra prometida. Durante este periodo, los israelitas enfrentaron innumerables desafíos y recibieron múltiples instrucciones divinas que fueron meticulosamente registradas en este texto. Su nombre, Números, deriva del acto de censar al pueblo, una tarea central en los primeros capítulos del libro. El libro de Números se divide en 2 grandes secciones, con los primeros 25 capítulos relatando las experiencias y organización de la generación de israelitas que salieron de Egipto. Esta sección comienza con una detallada descripción de cómo Moisés, bajo instrucciones divinas, organizó al pueblo alrededor del tabernáculo del Señor. Este tabernáculo no solo era un lugar físico de adoración, sino que representaba la presencia de Dios entre su pueblo. Cada tribu israelita tenía asignado un lugar específico y responsabilidades particulares en relación con el tabernáculo y sus elementos sagrados. Sin embargo, no mucho después de su liberación, la naturaleza humana del pueblo empezó a mostrar su lado más frágil. A partir del capítulo 11, el libro documenta diversas instancias de desobediencia y rebeldía contra el Señor. A pesar de las provisiones milagrosas diarias que Dios les otorgaba, los israelitas se quejaban repetidamente. Un ejemplo notable de estas quejas se encuentra en los capítulos 11 y 12, donde la insatisfacción del pueblo provocó la ira del Señor, manifestada a través de castigos y advertencias. La rebeldía alcanzó un punto crítico en los capítulos 13 al 19, cuando un grupo liderado por Coré cuestionó la autoridad de Moisés y exigió igualdad de estatus. La respuesta divina fue inmediata y severa. Coré y su familia fueron destruidos como un ejemplo para el resto del pueblo. Otro episodio trágico de desobediencia ocurrió en Cades, donde la falta de fe y confianza en Dios, incluso por parte de Moisés y Aarón, resultó en que ningún miembro de esa generación, salvo Josué y Caleb, entrara en la tierra prometida. La desobediencia y las quejas no cesaron. En Números 21, el pueblo se rebeló nuevamente, lo que llevó a una plaga de serpientes enviadas por Dios. Sin embargo, en medio del castigo, Dios también proporcionó un medio de salvación, una serpiente de bronce elevada en un asta que curaba a aquellos que la miraban. Este acto de salvación prefiguró el sacrificio de Jesucristo, un símbolo de esperanza y redención que resonaría siglos después. Durante este mismo tiempo, la bendición de Balaam, convocado inicialmente para maldecir a Israel, se convirtió en otra muestra del favor divino hacia su pueblo. A pesar de sus propias intenciones, Balaam solo pudo pronunciar bendiciones sobre Israel, demostrando nuevamente la soberanía de Dios sobre todas las cosas. La segunda parte del libro de Números, desde el capítulo 26 hasta el 36,
se enfoca en la generación más joven, nacida en el desierto y destinada a entrar en la tierra prometida. Estos capítulos detallan los preparativos y las renovaciones necesarias para esta nueva etapa en la historia de Israel. El capítulo 26 comienza con un nuevo censo del pueblo, reafirmando la importancia de la organización y preparación. A lo largo de estos capítulos, Moisés instruye a esta generación más joven sobre las leyes y estatutos que debían seguir, recordándoles las lecciones aprendidas de las fallas y rebeliones de sus antepasados. Estos preparativos no eran solo logísticos, sino también espirituales, buscando renovar el pacto entre Dios y su pueblo. El capítulo 33 ofrece un detallado repaso del viaje por el desierto, enumerando las diversas estaciones y eventos significativos que marcaron los 40 años de peregrinaje. Esta revisión servía como un recordatorio constante de la bondad y la provisión de Dios a pesar de las constantes fallas humanas. Finalmente, desde el versículo 50 del capítulo 33 hasta el final del libro, el texto se centra en las instrucciones divinas para la conquista y ocupación de la tierra prometida. Estas instrucciones incluían la distribución de la tierra entre las tribus, las ciudades de refugio y las leyes sobre la herencia y la propiedad. Cada detalle estaba destinado a preparar al pueblo no solo para la conquista militar, sino para vivir una vida ordenada y justa bajo la guía y la ley de Dios. El libro de Números contiene varios versículos que son fundamentales para entender la relación entre Dios y su pueblo. Uno de los más conocidos es Números 6, 24-26, una bendición que ha resonado a través de los siglos. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Esta bendición encapsula el deseo de Dios de proteger y favorecer a su pueblo. Otro pasaje significativo es Números 12, 6, 8, donde Dios habla sobre la singularidad de su relación con Moisés. Y él dijo: oíd mis palabras. Si hay profeta entre vosotros, yo, el Señor, me mostraré a él en visión, en sueños hablo con él. No así con mi siervo Moisés, él es fiel en toda mi casa. Con él hablo boca a boca, claramente y no en enigmas, y él ve la forma del Señor. ¿Por qué, pues, no tuviste miedo de hablar contra mi siervo Moisés? Este pasaje subraya la autoridad de Moisés y la importancia de respetar a los líderes elegidos por Dios. Finalmente, Números 14, 30-34 destaca las consecuencias de la desobediencia y la falta de fe. Nadie entrará en la tierra donde juré que os haría habitar, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Pero vuestros pequeños, de quienes dijiste que serían presa, yo traeré, y conocerán la tierra que habéis desechado. Pero vosotros, vuestros cadáveres caerán en este desierto, y vuestros hijos serán pastores en el desierto 40 años, y sufrirán por vuestra infidelidad, hasta que el último de vuestros cadáveres yace en el desierto. Conforme al número de los días que explorasteis la tierra, 40 días, al año por cada día, llevaréis vuestra iniquidad durante 40 años, y conoceréis mi ira. A través de estos versículos y muchos otros, el libro de Números nos presenta una narrativa rica y compleja de fe, desobediencia, juicio y redención. Es una crónica de un pueblo en formación, aprendiendo a vivir bajo el mandato divino en medio de sus propias imperfecciones y desafíos. Este libro no solo es un relato histórico, sino también una fuente de lecciones espirituales profundas que continúan resonando en la fe y la vida de las personas hasta el día de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que hayan disfrutado del contenido de nuestro canal de conocimiento bíblico 360. Su apoyo es muy importante para nosotros. Recuerden suscribirse para no perderse nuestros próximos videos, darle me gusta si les ha gustado,
dejar sus comentarios y compartir con sus seres queridos. Hasta la próxima.